Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de esta producción. Ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica patrocina este espacio. Los derechos de autor de las obras comentadas son de sus respectivos creadores. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinéfilo y en esta ocasión, gracias a Kinema Books, revista de cine en la que participo, me encuentro con Esteban Soberanes, un actor, un histrión mexicano. El motivo, bueno, celebrar el 30 aniversario de la película El Callejón de los Milagros. Obviamente vamos a hablar de su trayectoria, de qué es lo que ha hecho, lo que está por hacer, y nos centraremos un poquito en la historia del Callejón de los Milagros. De acuerdo a mis notas, pues bueno, primero vamos a presentarlos. Esteban Sobranes, muy buenas noches. Muchas gracias por atender esta entrevista. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Quique. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ujú. De acuerdo, bueno, eres chilango, nacido en el Distrito Federal. Estudiaste en el IMBA, en la UNAM, en el Instituto Andrés Soler. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de tus inicios, de qué fue lo que te impulsó a ser actor, eh, para ya después adentrarnos y llegar al punto que queremos llegar del Claro. Callejón de los Milagros, por Mira, favor? sí, claro. Yo desde muy pequeño supe que quería ser actor. No era algo que tuviera cercano en mi familia. Ninguno de mis tíos ni ningún pariente mío fue actor antes, pero yo desde que tenía 3 años, que estaba iniciando en el kinder, yo ya decía que iba a ser actor. ¿Por qué? No lo sé, como que era una señal divina un poco, porque a diferencia de mis compañeros que en la preparatoria no sabían todavía qué querían estudiar o a qué rama irse, yo tenía muy claro que quería ser actor desde que era muy pequeño y creo que eso siempre fue una ventaja para mí. Em, Mis inicios, bueno, como bien dices, yo estaba en la secundaria cuando a mi madre le dijeron que pues era bueno en las artes y que debería de meterme a alguna escuela. Y el director de la secundaria en la que iba solamente conocía al Andrés Soler, entonces fuimos a buscar a Andrés Soler después de que yo iba a entrar a la preparatoria para hacer la prepa y la Andrés Soler por las tardes. Eh, y ahí estuve 3 años hasta que descubrí que había otros maestros como Héctor Mendoza, como Margules, y después de ver una clase con cada uno, decidí inscribirme con Mendoza, que hacían audiciones para quedarte. Entonces, bueno, tuve la fortuna de ser uno de sus actores de esa generación en donde está Roberto Soto, Laura Padilla, su hijo Hernán Mendoza, Fernando Escalona y algunos otros compañeros. Pues estuve con él estudiando 4 años más y después tuve la fortuna de trabajar con él en la Coordinación Nacional de Teatro en 3 o 4 obras, también en la UNAM, y hacer giras con el maestro. Entonces, bueno, para mí fue una fortuna siempre tener la oportunidad de trabajar al lado de Mendoza y aprender de él. Ok. Eh, de acuerdo a lo que he visto de tu trayectoria, empezaste con la televisión y con el teatro también, y después estuviste ya por ahí ya de los principios, de los albores de los años 90, en el cine. Este, por ejemplo, estaba viendo que participaste incluso por ejemplo, en series como La Guzmán, Tres Milagros, Falco, Te regalo mi canción, Capadocia, que de hecho ahorita estoy revisitando Capadocia, Bisbirige, y fíjate, yo veía mucho ese programa, Sí. Bisbirige en el Canal 11, este, y bueno, la gente te recuerda por tu participación en una de las novelas más exitosas que tuvo Televisa, que fue Los parientes pobres. Sí. ¿Qué me cuentas acerca de ello?
Sí, mira, yo inicié mi carrera profesional en 1990 haciendo teatro y cine el mismo año. Yo había hecho algunos programas de Mujer Casos de la Vida Real cuando todavía se hacía el programa y la y la novela, la revista que salía de cada uno de los episodios. Esos programas los dirigía Ripstein, los dirigía Toño Serrano y algunos otros directores de prestigio en esos años. Eh, Fue ahí que empecé haciendo televisión con mi amigo Armando Casas, que también hacíamos cortos del CUEC y algunas cosas para Canal 22. Eh, pero el mismo año, en 1990, hice Enemigo de clase de Nigel Williams en el Teatro Santa Catarina con Eduardo Palomo, Bruno Bichir, Roberto Sosa, Simón Guevara. Y por esa obra tuve muchos premios de revelación, como este que está acá atrás. Es justo de esa obra de teatro, ¿cómo se llamaba? De la APT y todas estas asociaciones que existían antes, ¿no? De teatro. Y había una revista gigante que era la revista Claridades, que también ahí estuve nominado como actor juvenil. Y ese mismo año filmé La Tarea Prohibida con Jaime Humberto Hermosillo, donde María Rojo y yo éramos los protagonistas. Es la secuela que hizo María con Pepe Alonso, yo hice con ella La Tarea Prohibida. Eh, entonces, el mismo año estaba haciendo cine, teatro y televisión. Creo que soy de los pocos actores que tuvo la fortuna de empezar haciendo las tres cosas, porque en ese entonces era muy mal visto. Si eras, yo era un ente teatral totalmente, pues mi formación fue con Mendoza. Y cuando hacías televisión era como si te prostituyeras, ¿no? Así te lo decían. Y entonces no te querían mucho los del teatro y luego los de la televisión tampoco te querían porque eras de teatro o de cine y yo tuve la fortuna de encajar muy bien en las tres áreas. Entonces desde el 90 para acá es que estoy haciendo teatro, cine y televisión. Me sentí también muy afortunado por esos inicios, sí. Sí, digo, para mí resulta, pues, por ejemplo, un lujo que hayas podido debutar en el cine, digámoslo así, con La Tarea Prohibida, bajo la dirección del señorón Jaime Humberto Morcillo, coprotagonizando la misma con también con una gran señora que es María Rojo, Sí. algo que cómo lo pudiste manejar siendo tus primeros, ahora sí que tus pininos, es cómo manejar esos nervios, cómo manejar esa adrenalina que te causa el saber que estás bajo la dirección y acompañando en la actuación a dos personalidades que ya tenían una carrera muy bien hecha. Bueno, pues yo siempre me he considerado un actor muy estudioso. Entonces, yo las bases que me dio Mendoza las sigo teniendo hasta hoy en día, ¿no? El respeto hacia el escenario, trabajar totalmente siempre con el guión y a partir del guión y estar siempre con mi compañero en escena, porque uno es a través de los demás. Entonces, pensando esas cosas, es como pude trabajar como con soltura y tranquilidad con una mujer tan preciosa, hermosa y gran actriz como lo es María, ¿no? Que además pues ya tenía una carrera muy sólida, era la estrella del cine en esos años, en los noventas, había hecho Danzón, María de mi corazón y muchas otras películas. Yo la admiraba desde entonces, desde antes, ¿no? Para mí fue muy importante tener también el apoyo de ella, tanto de ella como de Jaime Humberto. La verdad es que siempre fueron súper amorosos conmigo, me cobijaron de una manera muy linda y siempre les voy a estar agradecido. De hecho, María, cada que la veo, me dice que le diga mamá, ¿no? No María. Y para mí, pues sí, es como mi segunda madre, María, porque siempre me cuidó, me protegió y me apapachó y me aconsejó cosas con respecto al cine. Entonces, creo que caí como en blandito en ese sentido. Sí, y además, pues la juventud en aquel momento, pues, también juega un papel importante, ¿no? Y qué bueno que te sentiste cobijado por Sí. ambas personalidades. De ahí surge la película Novia que te vea, con Rita Schiffer.
ujú, Shifter, sí. Ujú. que fue la que le dirigió. Y de ahí brincamos, ahora sí, al tema que nos trae Sí, este podcast, que es El Callejón de los Milagros, una película que, pues, hay muchas discusiones y me voy a detener tantito, disculpa que lo haga de esa no, no, forma, pero adelante. eh, la discusión, a mí no me gusta decirle, soy enemigo de decirle que es el nuevo cine mexicano. Ajá. Es la nueva etapa del cine. No es un nuevo cine mexicano, porque el cine ya existía, sin embargo, no había quien le quisiera entrar, ¿no? Entonces, ahorita en este año también, curiosamente, se habla mucho del 25 aniversario de una de las películas que ha sido parteaguas también en la cinematografía mexicana, que es Amores Perros. Pero Ujú, considerando la crisis en la que venía el cine mexicano de finales de los 80, de mediados de los 80, principios de los 90, que su calidad venía mermada porque ya venían los home videos y todo ese tipo de situaciones y no había quien quisiera invertirle. Además de que también, pues, después de episodios de censura que hubo, pues como que no era muy factible que se pudiera invertir en una película. Llega Jorge Fons, propone a Alfredo Rimstein Jr. y a Daniel Birman Ripstein y hacen eh, El Callejón de los Milagros con un guión hecho por Vicente Leñero basado en el libro del Callejón de los Milagros de Naguil Mahfouz, que es una novela turca, si no mal recuerdo, Ajá, es de la India, sí. de la India, de De la la India. India, sí. Naguib Eh, Mahfouz, ajá, es el autor, sí. sí. Y bueno, Jorge Fons se encargó de la Dirección. dirección. Carlos Markovich, la fotografía, también es Ajá, un gran fotógrafo. sí. Y los protagonistas dentro de la misma están Ernesto Gómez Cruz, también un señorón, Salma Hayek, que también con esta película se consolida como una gran actriz, Bruno Bichir, que bueno, hablar de los Bichir es hablar de mucha historia en el cine, María Rojo, Margarita Sáenz y Delia Casanova, Daniel Jiménez Cacho y otros más. Y en este cast se incluye a, pues, a nuestro invitado que es Esteban Soberanes y con el papel de El Jimmy. Platícame cómo fue ese que se dio ese acercamiento para que tú participaras en el Callejón de los Milagros. Em, ¿Qué sería? Fíjate que no me acuerdo cómo llegó a mí la invitación para el casting del Callejón. No sé si directamente don Alfredo me recomendó, porque yo ya conocía a don Alfredo. Yo iba mucho al edificio de productores que está ahí en División del Norte, muy cerca enfrente de la alberca olímpica. Sí, sí lo Y conozco. entonces, en ese entonces, en el 90 se acostumbraba a que uno tenía que ir a dejar tu currículum vitae y tus hojitas, tus fotos a los productores para que supieran quién eras y te llamaran, ¿no? Entonces, pues yo iba constantemente a dejar a todos lados mi material pues para promocionarme y hacer películas y demás. Eh, yo no me acuerdo exactamente cómo fue que llegué al callejón, fíjate. Ahora que lo preguntas, no lo recuerdo, no lo había pensado hace mucho, mucho tiempo. Pero lo que sí recuerdo es que Juan Manuel Bernal y yo estábamos para los mismos personajes. Estábamos los dos, todavía no sabía Jorge si quién iba a ser el Jimmy y quién iba a ser Chava, el hijo de Don Ru. Entonces, cuando fui a ver a Jaime, a Jorgito Fons, al condominio de productores, estaba Luis Felipe ahí sentado y entonces me tocó pasar a mí y me dice Jorge, oye, yo creo, he estado pensando y creo que tú vas a ser el Jimmy, porque tienes una carita más dulce. Juan Manuel tiene una cara como más grande, más gruesa, y yo creo que él va a ser Chava. Y le dije, como quieras, maestro, me parece muy bien. Y entonces me dijo solamente tres cosas. Me dijo, mira, no queremos caer como en lo obvio
no queremos eso, ¿no? Más que nada caer como en lo obvio y lo evidente, ¿no? De un personaje con una preferencia sexual, pues homosexual. Y entonces fue lo único que me dijo. Me fui a mi casa, trabajé el papel y regresamos a filmar a los pocos días. Para mí fue pues una gran oportunidad, otra gran oportunidad, aparte de haber estado en la tarea prohibida. Venía al Callejón de los Milagros, que estaba llena, como bien dices, de grandes actores, ¿no? Estaba Abel Gulrich, estaba Claudio Obregón, estaba Gina, muchos actores, todos, todo el elenco de actores que está ahí es realmente insuperable, ¿no? Yo creo que ninguna película ha tenido los talentos que tiene esa película. Y yo creo que gracias también a ello y dio el resultado que dio de mantenerse 30 semanas en cartelera y ser la película más premiada en el cine mexicano, tanto en México como fuera del país. Y así fue como llegué al Callejón, pues, no recuerdo exactamente, me imagino que hice algún casting, pero no lo recuerdo ahorita con exactitud. Ok, sí, hablando un poquito acerca de lo que me decías de que esta película ha sido una de las más exitosas del cine mexicano, Internet Movie Database la tiene como una de las más reconocidas a nivel mundial, esta película del Callejón de los Milagros. Sí. eh, Solamente por debajo de la película que ya mencionaba hace ratito, Amores Perros, ¿no? Cuando te dan el guión revisando que es una adaptación de una novela, eh, que para mí pues siempre ha sido una tarea difícil para los guionistas el adaptar una historia ya contada y más adaptarla a la idiosincrasia mexicana. Eh, para ti, ¿cuál fue el, el reto mayor? ¿De verdad que la historia se sintiera real en México? Que de veras el espectador dijera, sí sucedió aquí. Au. No, mira, realmente yo creo que ninguno de los actores pensamos en eso. No, desde que leímos el guión me pareció que era un guión, y yo había leído ya para la corta edad que tenía, que eran 23 años, yo ya había leído muchos guiones de cine, ¿no? De películas que me interesaban y que yo conseguía los guiones, como de los Caifanes, ¿no? Era un Ujú. guión de Juan Ibáñez que a mí me encantaba, es una de mis películas favoritas. Y así muchos otros guiones. Yo desde que lo leí, pues nunca pensé, ay, ¿qué vamos a hacer para que se sienta como en México? No, para mí tenía todo que ver con el centro. El centro histórico era un personaje más que jugaba en la película y yo creo que eso se siente a lo largo de principio a fin en la película, ¿no? El personaje del centro es un personaje muy fuerte en donde navegan todos los otros personajes. Creo que nunca nos cruzó a nadie, sin temor a equivocarme, creo que nadie tuvo que pensar eso, ¿no? Más bien tenías que pensar en cómo construir tu personaje, en que las escenas salieran bien, en darle gusto a tu director, en crear junto con él, pero nunca en pensar cómo le hago para que se sienta mexicana. Creo que eso estaba como fuera de nuestro esquema, ¿sí? No. Sí, Por lo menos a mí nunca me preocupó eso. Y leí el libro, ¿no? En aquel entonces. sí. Digo, repito, por la dificultad que representa el adaptar una historia a una idiosincrasia, ¿no? Este, no, porque no tenemos mucho en común los indios a los mexicanos, ¿no? Los hindúes, perdón, para que no se oiga Ajá. eh, políticamente incorrecto. ¿Cómo, cómo es trabajar con Jorge Fons? ¿Cómo fue trabajar con él? Mira, Jorge es uno de los directores más amorosos que he conocido a lo largo de mis 35 años de carrera. Creo que he conocido pocos directores amorosos, cálidos, como lo es o lo era Jorgito.
Jorge era un director que te gustaba que te abrazara, que te apapachara, platicar con él era muy enriquecedor. Eh, Siempre querías oírlo contarte historias. Eh, yo cuando terminaba mis escenas, en lugar de irme al camper o irme a mi casa, pues me quedaba ahí pegado al Steadicam viendo cómo dirigía las otras escenas, porque siempre era un goce, un placer enorme estar a su lado y sentirte cobijado por esa energía tan amorosa que tenía Jorge. Jorge era un director muy sabio en muchos sentidos. Creo que él hizo de todo, trabajó de muchas cosas, trabajó en un barco, me contaba muchas historias, Jorge, de su vida y sabía mucho de todo. Pintaba, hacía esculturas, tocaba la guitarra, hacía muchas cosas, Jorge. Y todo eso, jardinería, Jorge, todo eso era muy integral en él. Toda esa experiencia que tenía de vida te la pasaba hablando con él algunas cosas o diciéndote algunos detalles de lo que pensaba que tenía que ser la escena o simplemente hablando cosas de la vida. También era muy grato ver que se la pasaba jugando y divirtiéndose mucho. Cuando no estábamos filmando, pues era el que hacía bromas, ¿no? Era muy divertido estar con Jorge también. Sí, me imagino, digo, que este tipo de directores rompen mucho el esquema, ¿no? Porque uno, bueno, por lo menos yo que estoy muy a la orilla de la industria, eh, me ha tocado conocer leyendas, ¿no? Urbanas que dicen que el director es gritón y que azota el guión y es que así no lo quería y no sé. Entonces, por lo que me dices, no era ni tantito cerca a esa percepción que yo tengo o que yo tenía de los directores Jorge Fons, ¿no? Sí, no. No, 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 para nada. Jorge era muy otra cosa. Del cast completo de la producción del Callejón de los Milagros, ¿con quién tuviste el mayor acercamiento? ¿Cuál fue tu aprendizaje de esas personas? ¿Con quién no tuviste ese clic? Porque por supuesto que hubo ese momento. eh, Digo, por lo que investigué, bueno, no tengo nada cercano a algún escándalo tuyo, pero sí, no, digo, para ser honestos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, luego ves, ay, los compañeros, ¿no? Los mismos compañeros, ay, es que, ay, sí actuó de la patada, yo no sé, a mí no me gustó, ¿por qué lo dejan en la película? No, sabemos que ocurre, ¿no? Pero dime, ¿cuál fue tu experiencia trabajar con todos ese mar de actores, magníficos actores todos? ¿Con quién te quedaste con una amistad? ¿Con quién te gustó, te enseñó? ¿Con quién dijiste, esto fue lo único que hice para esto? Tuviste la oportunidad de volver a trabajar con Salma Hayek, ahorita vamos a hablar de eso. Este, Platícame acerca de ello. Digo así, con franqueza, que no tuve ningún conflicto con nadie de la película. Y tampoco creo que encuentres como escándalos míos en la red ni nada, porque nunca he sido como un actor que venda, por ejemplo, su boda, el cumpleaños de sus hijos. Yo no soy de ese tipo de actores que hacen escándalos para salir en las revistas o eso. Con respecto a la película, todos eran conocidos míos ya. Yo había trabajado ya con diferentes actores de la película. Había trabajado ya con Delia Casanova en teatro, había trabajado con Margarita Sáenz, había trabajado con María, ya conocía al maestro Ernesto Gómez Cruz porque había filmado un cortometraje con la madre de mi primer hija, un cortometraje de Gustavo Loza. Y entonces yo ya conocía al maestro porque pues yo la acompañaba a la filmación. Te digo que me encanta desde muy joven observar cómo filman y demás. Eh, y entonces nos llevábamos muy bien Gómez Cruz y yo. Después de eso,
pues los jóvenes, pues todos eran amigos míos. Con Bruno te digo que en el 90 habíamos hecho enemigo de clase y éramos muy amigos. Con Juan Manuel también lo conocía porque era amigo de la mamá de mi hija también, y entonces pues, salíamos mucho a andar en bicicleta. A Salma la conocí ahí y Salma fue maravillosa conmigo, bueno, con todos en realidad. Creo que fue muy linda siempre, fue muy amorosa, padrísima, padrísima. Con Tiaret ya la conocía también de Televisa, o sea, creo que con todos ya tenía un acercamiento de alguna u otra manera. Y lo único que sucedió con el Callejón fue que reafirmamos las amistades, ¿no? O los buenos momentos de trabajar con tanto histrión, tan ocurrente, tan loco, tan divertido. Fue, yo creo que algo que mencionó, no sé si Margarita o María en la presentación de la película, ahora que fuimos, am, que nunca había tenido un crew tan amoroso, claro, protegidos o comandados por la cabeza que era Jorge, pero nunca hubo un conflicto en ese crew. Siempre fue muy divertido y muy, en términos muy amorosos y de aprender siempre. No te podría contar nada malo porque no vi que pasara nada malo ahí con nadie. Sí, ya. Sí, digo, estamos acostumbrados también a conocer ese tipo de cosas porque hoy día no sé por qué la batalla de egos es enorme. Sí, Y cuando alguien se consolida, ya se siente como que tocado por los dioses, ¿no? Y pues de verdad es sorprendente que una película mexicana haya logrado tener a tantas personalidades reunidas y que hayan hecho una magnífica película, porque lo es. Yo no sé por qué no, traté de investigar por qué no llegó, porque sí, sí tengo entendido que se le mandó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos para competir por el Oscar. No sé por qué la descalificarían. Al final del camino no llegó, pero hablando de los premios Ariel, pues a tu corta edad fuiste nominado como mejor coactuación masculina junto a la de Daniel Jiménez Cacho. Este, sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque pues ya el decir me nominaron para el Ariel quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, cómo las quiero seguir haciendo, porque bueno, ahora no, ahora me voy por lo económico, ahora voy a pedir dinero, ahora voy a pedir a crear más fama, ¿no? ¿O conservaste esa humildad para seguir trabajando y, y crear mejores y buenas historias? Sí, bueno, mira, pues primero me sentí muy emocionado de estar nominado. Era una terna de cuatro, ¿no? En realidad en ese momento en la academia no había Arieles como revelación, si no mal recuerdo, porque yo tendría que haber estado en revelación o como actor de cuadro, que creo que no existía ese Ariel. Entonces mi personaje era muy pequeñito a comparación. ¿Tienes ahí la lista de los otros dos que estaban? Estaba por Bienvenido Welcome, No, este, no lo tengo. éramos cuatro por ese Ariel. Estábamos por Bienvenido Welcome, estaba este cuatito de chinos, un amigo muy querido también. Sí, se me Eh, olvidó y ahorita el nombre. estaba, Ujú. y estaba también este que siempre hace Benito Juárez, ¿cómo se llama? Que era como de la edad del maestro Gómez Cruz, pero José Carlos Ruiz, José por Carlos otra Ruiz, así es. película. Ujú. Entonces éramos los cuatro, éramos Daniel y yo por el Callejón, este chavo de Bienvenido Welcome y este señor que te digo, José Carlos. Entonces éramos cuatro y yo la sensación que tuve esa noche en Bellas Artes fue que todo mundo me dijo que ese Ariel tenía que haber sido para mí. Pero claro, yo no iba a competir con un papel que estaba toda la película como el de José Carlos Ruiz, ¿no? Él era el protagonista de esa peli por la que estaba compitiendo.
Entonces, bueno, yo fui como que el ganador sin corona, ¿me entiendes? No me llevé el Ariel, pero sí me llevé el reconocimiento de todo el gremio, de haber estado haciendo a mi corta edad un personaje como el que hice, porque además, pues yo no era homosexual, y la gente pensó que sí lo era, ¿no? Porque hice un personaje como muy como decía Margarita en aquel entonces, no era un personaje que fuera burdo o no, hice un personaje como muy medido, con cositas muy lindas que creo que al público le lo enganchó y le gustó mucho. Y Sí, además, en esa época era difícil hacer un personaje de esos. Antes en el sí, cine por los solo tabús. Ujú. existía la Manuela, ¿no? Que había hecho en el castillo no en el castillo de la pureza, era la otra de Ripstein. Y Ernesto entonces Cobo, solo, ¿no? Ujú. sí, exacto, Ernesto Cobos. Solo existían ese personaje como que era un hombre vestido de mujer, ¿no? Y entonces, claro, fue un parteaguas ese personaje también para mucha gente. Años después me escribían que gracias al Jimmy habían salido del closet y demás, y me siguen escribiendo ese tipo de cosas que a mí pues me halagan mucho porque creo que el arte siempre sirve de alguna manera para la población, para cierto tipo de gente que te cae como anillo al dedo un personaje y entonces de algo sirve, un pivote para sacar cosas que uno trae, para adquirir fuerza, para revelarse, para ser, para estar, ¿no? Entonces para mí fue un agasajo estar nominado con tan grandes actores y la repercusión que tuvo el personaje en la sociedad. Sí, así es, porque bueno, no nada más hablamos de una buena historia, sino que también mucha gente se reflejó en lo que sucedía, porque no, como repito, es una historia que la cuentas aquí como si fuera mexicana y te la creen, ¿no? Sí, Mucha gente, de hecho, pensaba que era un guión mexicano 100% y no, era una adaptación. Eh, También en su momento se enfrentó a duras críticas de algunos sectores de la población. Incluso hubo, y por lo que tengo entendido, hubo intentos de censura para la película, no supe, ajá. pero al final del camino, pues venía también con cierto apoyo de ciertas empresas, ¿verdad? Lograron que se diera su proyección sin problemas. Como bien dices, estuvo en cartelera 30 semanas o más. Algo inédito para una película mexicana y más, vuelvo a repetir, en esos tiempos que veníamos saliendo también de una crisis económica Sí, y y que pues una película, como vuelvo a repetir, que a mí no, yo no quiero considerarlo como nuevo cine mexicano, más bien como el atrevimiento de nuevas personas a hacer el cine que nos merece, ¿no? Porque nuevo cine mexicano, pues no, no tiene nada de nuevo el cine, la verdad, pero de que tuvo la valentía de esas personas de decir, ya basta de hacer películas de ficheras, ya basta de hacer películas de la risa en vacaciones, vámonos a aventar buenas historias, ¿no? Cosa que ya hoy sucede con más regularidad porque, bueno, las facilidades técnicas hacen que los costos disminuyan notablemente, pero en aquel entonces sí era un arriesgue. Vuelvo a repetir, veníamos saliendo de una crisis económica y no era tan fácil que alguien invirtiera en una cinta como esta. Sin más, vamos por el cast, ¿no? Simplemente en el cast te llevas más de la mitad del presupuesto de una película, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya hablando de todos los premios que tuvo El Callejón de los Milagros, como repetimos, pues bueno, es una de las películas más premiadas en festivales en muchas partes del mundo. Uno de los festivales más importantes que, si no mal recuerdo, le dieron un aplauso de como de media hora a la película, fue en el Festival de Berlín. Este, y bueno, después del Callejón de los Milagros, ¿qué, qué opinas tú acerca de la industria? El Callejón de los Milagros podemos decir que fue un reinicio, un reboot
de el cine con la calidad que nos merecemos los cinéfilos, los mexicanos. Han pasado ya muchos años, 30, ha habido producciones de todo, incrementó en gran parte la producción cinematográfica mexicana, porque antes era de una, dos películas por año, Ujú. y parte de esas películas han sido, pues, algunas en las que has participado, pero antes de pasar a ellas, dime, ¿qué te deja esa impresión? ¿Se logró algo realmente al hacer el Callejón de los Milagros? Mira, no creo que la intención fuera lograr un cambio en el cine o que a partir de ahí existiera el rigor con el que se hizo la película. Nunca creo que haya sido la intención de hacer el Callejón. Eh, yo creo que a partir de ahí siguieron películas interesantes, algunas, que hay de todo, ¿no? Hay algunas muy chafas, unas muy buenas, pero no creo o sea, yo creo que románticamente a los cinéfilos nos encantó ver ese tipo de cine o ver La Mujer de Benjamín o ver películas de ese tipo que Pueblo de Madera, no sé, algunas películas que nos Amores Perros, como la mencionabas, demás, películas que nos gustaron, pero no creo que haya sido la finalidad tratar de mostrar un tipo de cine que se siguiera haciendo. Yo creo que la industria se mueve pues como le va marcando el dinero de alguna manera, ¿no? O sea, las entradas al cine y entonces siempre tienen que tener un actor reconocido para que pueda meter gente a las salas, no importa si sea buen actor o sea malo. Creo que antes no se pensaba eso, ¿no? No mucho. Creo que antes lo que importaba era que fueran actores que te dieran resultados en la pantalla, que construyeran personajes, que supieran trabajar. Ahora no importa si es un youtuber el que va a actuar, ¿no? Aunque no sean actores. Y no tengo nada en contra de los youtubers, pero pues bueno, es gente que no está preparada para crear un personaje como los que hicimos en el Callejón de los Milagros. Este, Creo que son películas muy diversas que tienen su propia fauna cada una, ¿no? Ya está en uno decidir si participas o no en ciertas películas. O que Sí, ves también como público, ¿no? sí, Uno claro, también creo claro. que tiene el cine que se merece, ¿no? O la televisión que te mereces como mexicano, porque es la que consumes. Entonces, bueno, pues ante eso uno pone, tiene la fortuna de estar en alguna película que es un garbanzo de oro y ojalá que lleguen otras más, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y muestra de ello las películas subsecuentes en las que has participado. Por ejemplo, una película que a mí me gustó muchísimo, Profundo Carmesí. Digo, aunque no era un papel protagónico, estuviste ahí. Sí. El- una de las películas que a mí me ha encantado muchísimo, más porque yo cuando tenía aproximadamente unos 11 12 años leí la novela y me impresionó muchísimo, que fue El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Sí. En donde aquí tuviste también la particularidad de volver a cruzarte en el camino con Salma Hayek. Ujú. Otra de las películas que, por ejemplo, a mí me han gustado por la calidad, El Fantástico Mundo de Juan Orol. Sí, En Cantinflas interpretaste a un actorazo que fue Manuel Medel. sí, Y bueno, han venido muchos otros trabajos. sí. Platícame un poco acerca de algunos de estos trabajos. ¿Cómo te han dejado marcado en tu profesionalismo, en tu profesión como actor? Mira, me emociona mucho que menciones los personajes que he hecho en cada película de esas, porque la gente normalmente no sabe que soy yo, ¿no? El que hace esos personajes. Eh,
Y no es que cambie horrores entre un personaje y otro, pero sí hay una caracterización, sí hay como otro trabajo que yo siento que viene de fondo en cada personaje que interpreto. Entonces luego la gente no sabe que yo soy el del Callejón de los Milagros, o que soy el del Coronel, o que soy, ¿no? Manuel Medel en Cantinflas. eh, Poca gente tiene este don como de la fisonomía, de decir, ah, este es el actor de acá, ¿no? Entonces, cuando en la calle alguien me reconoce por las películas que he hecho, yo siento una emoción enorme, ¿no? Te puedo decir que encontrarme otra vez con Salma, pues fue muy padre, nos llevamos muy bien. Te digo que ella siempre fue muy amorosa. No sé cómo sea ahora, yo me imagino que igual, pero de aquel entonces Salma era una chica fuera de serie, ¿no? Em, no solo fue un placer encontrarme con ella, sino que me reencontré ahí también con Jiménez Cacho, me reencontré con el güerito, con el coronel, Fernando Luján, Ajá, Fernando Luján. conocí a Marisa Paredes, una chica Almodóvar, ¿no? Ujú. Eh, que tenía una escena con ella, pues fuerte ahí donde le robaba el gallo y nos dábamos unos azotones en los muebles y eso. Entonces, todo ese conjunto de grandes actores, ¿no? Porque volví a trabajar con gente, pues muy, que yo admiraba mucho, ¿no? Como Odiseo Bichir, que me parece que de los tres hace un extraordinario trabajo, Odiseo. Eh, este, ¿Qué te digo? Me gusta mucho poder trabajar con mis amigos porque ya hay un entendimiento también escénico, ¿no? Como de esto que te empiezas a encontrar con la misma gente y empiezas a hacer, o un director llama a los mismos actores y entonces ya tienes un lenguaje en común, ya te entiendes, ¿no? En escena. Eh, Trabajar con Ripstein por segunda vez para mí fue pues maravilloso. A pesar de todas las cosas que se digan del maestro, de que era muy enojón o de este tipo de directores que mencionabas que azotaba el guión, y jamás, yo tengo otra imagen completamente diferente de Arturo. Para mí Arturo era un tipo totalmente, era como un abuelo para mí, ¿no? Me trató siempre con esa delicadeza y confianza que se le da a un actor que sabe lo que está haciendo en escena, porque sí vi que tratara mal a otros actores, pero era porque no tenían la precisión que él requiere en escena. Si estás haciendo un plano secuencia de 10 minutos, no te puedes equivocar. Tienes que llegar a la altura tal, al lugar exacto, tienes que ser muy preciso para saber bailar con la cámara. Si no, Arturo, pues te va a odiar y con justa razón. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna de saber bailar con la cámara, de tener como una intuición para poder moverme con ella y siempre tuve, hasta la fecha, pues tengo el cariño de Arturo que me invitó al festival de Guadalajara, me parece, para que le dieran le hicieran un homenaje y invitó creo que a dos actores y yo fui uno de los invitados, entonces para estar con él, acompañándolo nada más. Y para mí fue muy gozoso compartir con él esos momentos. eh, por decirte algo, ¿no? De ese tipo. De las demás películas, bueno, pues también ha sido un agasajo trabajar con Sebastián Del Amo en esta película que mencionaste de Juan Orol. Em, es también un agasajo trabajar, por ejemplo, en Somos lo que hay, que era la ópera prima de Michel Grau. Fue muy padre trabajar al lado de Jorge Zárate, que con Jorge ya había trabajado en Zurdo, una película de Carlos Salces, que fue la primera película que tuvo realmente efectos especiales en México, Sí, con así es. música original de Paul Van Dyke. Eh, entonces, vas formando parte de esta comunidad que desde que te nominan o desde que haces un buen trabajo, porque no es la nominación, ¿eh? Yo me acuerdo que una vez llegó Bruno y me dijo, cuando estábamos filmando El Callejón, me dijo, ya me dijeron que estás haciendo un papel muy bonito con el Jimmy, ¿no? Ya me dijeron, ya está corriendo la voz, ¿no? Y entonces esas cosas, pues el gremio lo sabe y entonces eres aceptado
de una manera que uno espera ser aceptado desde que inicias tu carrera, ¿no? Como un actor que sabe lo que hace o que puede tener una responsabilidad en escena, que no te va a fallar, que es cumplido, que es profesional, que llega a los lugares donde tiene que llegar exactamente en la cámara, que sabe tratar los lentes y demás. Entonces, bueno, eso creo que es lo que más trato de absorber, ¿no? De esta experiencia que han sido estos 35 años de vida, pues la experiencia que me ha dado trabajar con cada uno de ellos, porque también de todos ellos he aprendido, de mis compañeros y de mis directores. ¿Con quién Esteban Soberanes hubiera querido o quisiera trabajar, actores, directores, en dónde? Híjole, fíjate que he tenido muchos deseos inmensos de trabajar en el cine argentino. Me encanta lo que hace Subiela, me parece uno de los grandes directores de Latinoamérica. Me gusta mucho el trabajo de muchos actores argentinos, ¿no? Del de Siete Reinas y todos esos actores que salen ahí, Norma Leandro, este, me encanta su trabajo. Creo que con poco presupuesto hacen unas joyas de películas, y ahora de televisión, ¿no? El internauta que hizo este carnal, que no me acuerdo ahorita de su nombre, ¿cómo se Sí, llama? también se me olvidó ahorita el nombre, sí. El chino, tiene su hijo que es el chino. Ay, Dios mío, maldita memoria. No me acuerdo mucho de los nombres de los actores a No te veces preocupes, de volada, pero para nuestro público, cuando se nos olvida algo, yo procuro siempre poner el nombre ahí en los subtítulos sí, para que claro, no, claro, claro. para que no. Ricardo Darín, ¿ves? Me Ok, acuerdo, sí me sí, acuerdo, sí, sí. pero como estoy hablando de Ricardo Darín me parece uno de los grandes actores y hay otro que siempre trabaja con él, que es uno que tiene una naricita como prominente, que me Ujú, parece un gran actor, ese cuate, me encanta su trabajo. Y de Estados Unidos, bueno, pues tengo un romance ahí con las películas de Al Pacino, de Robert De Niro, de claro. Mike Rourke cuando era joven y bello, ¿no? Como Corazón Satánico, ¿no? Que era Sí, una así gran es. película. Este, hay directores con los que me gustaría trabajar. Pues sí, 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 me gustaría mucho con algunos españoles también. Hay cosas que me encanta también que hacen en España. Eh, pues eso, pero la verdad es que nunca lo he buscado ni nada, ¿no? Si algún día se da, pues qué padre, ¿no? ¿Por qué no buscarlo? Dicen que el que pregunta llega a Roma, ¿no? Ajá, sí, sí, Por ejemplo, yo haciendo una suposición, llega Pedro Almodóvar y te dice, vas a hacer un papel de 5 minutos en mi película, pero no te voy a pagar. ¿Aceptarías? claro, claro. Sí, digo, Claro que porque aceptaría. trabajar con No creo que no me Almodóvar es... quiera, no creo que no me quiera pagar porque tendrá presupuesto, pero si ese fuera el caso, por supuesto que acepto, claro, Sí, digo, estamos en un supón, ¿no? Pero claro, digo, claro. la intencionalidad de la pregunta es precisamente para saber qué tan dispuesto estás a trabajar con alguien, ¿no? No, yo, Este, claro. eh, eh, Mira, hay muchos trabajos que hago sin cobrar, ¿no? Que esa es la cosa del actor también, o sea, hay trabajos, hay guiones que te llegan y nada más de leer el guión dices, sí voy, pues no hay dinero, sí, pues bueno, hagámoslo. Hay diferentes formas de pagarte, ¿no? A veces te pagan por puntos, que pues eso en realidad nunca llega a suceder, ¿no? Que te ujú. ganes algún dinero cuando se exhiba la película, cuando tenga entradas o eso, pues creo que a mí nunca me ha pasado, pero sí he trabajado de esa manera, gratis y por puntos y unas por otras, ¿no? Entonces, no siempre uno cobra cuando trabaja. Sí, al final del camino se trata de reconocimiento, ¿no? De que la gente te reconozca que estás haciendo un trabajo, ¿no? Pues también se trata como de que no muera tu espíritu creador. Hay veces que uno tiene que hacer muchas cosas porque la vida es difícil, porque yo vivo solo con mi hija de 13 años, soy papá soltero y de pronto uno tiene que traer comida a la casa, ¿no? Tienes que tener un techo
dónde vivir y demás, y hay cosas que pues tienes que hacer porque tienes que hacer, pero hay otras que haces por el gusto del artista, ¿no? Porque dices, ah, esto no me lo puedo perder, este, haya dinero o no haya dinero, ¿no? Me den el crédito que me den, yo en pantalla me gano mi lugar, ¿no? No Sí, necesito que eh, alguien me dé un crédito. Ujú. sí, es precisamente a lo que me refería. Sí, Y, y eh, hablando de ahorita de las nuevas formas de ver el cine y la televisión, hoy sí. que nos inundan y que nos abordan tantas producciones, tantas películas, Netflix, Prime, Amazon, nos están atiborrando de tanto, pero también como que he escuchado muchas quejas de que sí, pero están trayendo actores nuevos, no se están fijando en el talento que ya tiene experiencia. ¿Qué, a ti como actor, qué tanto te ha beneficiado el que haya muchas producciones ya el día de hoy, tanto para televisión, o bueno, para las plataformas de streaming, igual las películas para las plataformas de streaming, porque muchas, si ahorita estaba yo leyendo una estadística que la producción cinematográfica, el 60% se está yendo directamente a las plataformas de streaming. Entonces, y más con Netflix, ¿no? Que Netflix le está metiendo duro y bonito con el billete para la producción. Entonces, ¿a ti qué tanto como actor te ha beneficiado todo eso? ¿Has tenido ofertas laborales para eso? Pues sí, mira, no es que me llame directamente Netflix para proponerme una serie, más bien hago 30 castings y de los 30 castings me quedo en una o no me quedo en ninguna, ¿no? Esas cosas suceden porque además ahora una de las cosas que te piden cuando haces un casting es que digas tus redes sociales para ver cuántos seguidores tienes. Cuando yo inicié mi carrera no había redes sociales. ¿No? Entonces, claro, tengo casi 10,000 seguidores que son nada para ellos en Instagram, por ejemplo. Yo por eso cada que una persona le gusta mi trabajo, le digo, sígueme en mis redes, porque para mí es bueno que me sigan, no comprar seguidores, sino que sean seguidores naturales, que yo vaya captando por ahí. Eh, entonces, me ha servido, pues sí, ahí está La Guzmán, está El Rey, Vicente Fernández, está Oscuro Deseo, está Guerra de Ídolos, hay varias series que están por ahí en las redes, en las plataformas, perdón, y bueno, es coincidencia que lleguen a esas plataformas. Algunas sí son producción de ellas, de Netflix o de Prime, pero otras las compran después de que se filmaron, de que ya o grabaron, de que ya pasaron algunos años y las meten a sus plataformas. Eh, ¿Ha habido más trabajo? Pues te diré. eh, Hace unos años sí parecía que la cosa estaba padre y que iba jalando y que había más producciones. Ahora se siente que las producciones se fueron a Colombia. Entonces, porque allá parece que está más barato trabajar que aquí, que antes aquí era lo bueno de trabajar aquí, que venían hasta los gringos a trabajar, era porque tenían mejor mano de obra y a costos más bajos. Entonces, ahora pues no lo sé. Yo hago casting, muchos casting y te digo, y prendo mi veladora para ver si me quedo, ¿no? Porque también la gente no recuerda quién es uno y lo que ha hecho. Y ahora creo que no importa tanto. Ahora todos los días te tienes que levantar como si empezaras de nuevo tu carrera, a trabajar, a echarle ganas, a tratar de construir un personaje padre, a conservarte en forma bien, a tener la mente sana, el cuerpo sano, ¿no? Hay que hacer toda una labor ahí como integral para poder seguir trabajando y en una de esas mantenerte en el gusto del público. Claro. Y bueno, obviamente me imagino que eso también aplica tanto para televisión, cine y teatro. ¿Cómo vamos con el teatro?
El teatro, mira, gracias por preguntar. Tengo una función que voy a dar de una obra que es una obra muy especial para mí que se llama Herido de Mar. Esa obra se va a presentar en Coyoacán, en la librería, en el Centro Cultural Elena Garro, que está ahí junto a la Escuela de Música, Sí, sí, en la la conozco. calle Fernández Leal 43. Eso va a ser el viernes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Es un espectáculo que es una cosa maravillosa que me escribió Guillermo León, un autor que yo admiro mucho en una idea original mía. Habla de un poco pues de mi vida, del amor, del desamor y de un viaje que tiene este personaje que se mete al mar, es como un marinero que va de puerto en puerto cantando y contando su historia. Estoy en el escenario junto con Eduardo Garcilaso, que es un gran maestro, compositor, multiinstrumentista. Y bueno, pues los boletos están ahí ya en tu taquilla.com. Esta obra se llama Herido de Mar y ojalá que puedan acompañarnos. Te invito porque creo que es una cosa súper hermosa, es verso, música en vivo, es algo muy, 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 muy mío. Es algo que me gusta hacer mucho y que pocas veces lo he hecho. Lo he presentado en festivales de teatro y nos ha ido espléndidamente en esas funciones que dimos hace algunos años. Ok, sí, sí, sí me Ujú. interesa, quiero verla. Este, eh, digo, porque a ver, aparte de todo, el teatro ha sido tu base, ¿no? Sí, Este, estuve 4 años en la Compañía Nacional de Teatro cuando la dirigía el maestro Luis de Tavira. Desde el 90 para acá hice teatro en la Coordinación Nacional de Teatro, que pues básicamente son los teatros que están atrás del auditorio, y dirigido por directores de prestigio como Martina Costa, Mauricio Jiménez, y pues muchos, muchos otros directores. Y después estuve 4 años cuando se forma el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro que dirigía el maestro Luis de Tavira en ese entonces. Estuve 4 años becado haciendo teatro de martes a domingo. Después ya me salí porque cuando estás en la compañía también la gente se olvida de ti y es suficiente tiempo como para que clavarte en tu quehacer escénico. Yo así lo consideré. Y después salir a seguir haciendo cine y tele y lo que nos gusta hacer a los actores, ¿no? Sigo haciendo teatro, pero hago el teatro que a mí me gusta nada más ahora. claro, claro. Ujú. En cuestión teatral, ¿qué obra o a qué autor te gustaría interpretar? Bueno, pues me gusta Shakespeare, siempre me ha gustado. Soy muy fan de sus obras, soy muy fan del verso, me gusta Lope de Vega muchísimo. Este, mm, ¿Quién más? Chekhov, me gustan los autores gringos, como Tennessee Williams y los actores nuevos que van saliendo como, hay algunos muy sorprendentes, sí. Sí, claro. Ujú. Digo, he tenido la fortuna también, gracias a Kinema Books, a quien le vuelvo a agradecer la oportunidad de tenerte en mi podcast, eh, de ir a algunas funciones de teatro eh, últimamente, y la verdad me ha impresionado mucho, sobre todo que hoy día sí se está valorando mucho el histrionismo, Ujú. porque me he dado cuenta que hoy día una producción teatral es muy minimalista, ¿no? Con pocos recursos dentro del escenario, hacen grandes actuaciones, hacen grandes representaciones. Hace poco tuve la oportunidad de estar en los últimos días de Judas Iscariote en el Teatro Cultural Helénico. Me Ok, pareció una obra muy buena. Digo, y sí, además tuvo una muy corta temporada, creo que estuvieron 4 o 5 semanas. Eh, y bueno, actuaciones impresionantes para mí, ¿no? También estuve hace poquito también en el Cultural Helénico, pero en su Teatro La Gruta, viendo una puesta en escena de Teatrapos, una muy buena compañía, que aparte de todos ellos mismos hacen su vestuario, ellos mismos hacen sus máscaras, todo eso, hablando ok, del rey Fenrir, bueno, perdón,
Dios Lobo, Fenrir, una leyenda vikinga, Ajá, y me pareció también algo muy, muy minimalista, pero todo eso se sustituyó con las ganas y con el deseo de hacer una muy buena representación de los actores, ¿no? claro, claro, claro. Sí, Sí, bueno, pues el teatro es el espejo de la sociedad, entonces, el arte en general. Entonces, bueno, qué bueno que sigue habiendo teatro, ¿no? El teatro es, sí, a mí es magnífico. Mira, yo soy muy fanático del teatro. Me gustan también los musicales, ¿por qué no decirlo? sí, Este, eh, pero si hay una obra o un monólogo que en su momento me marcó, porque también igual lo vi muy pequeño, y lo vi en el teatro del Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, yo vivía en Morelia. mm, Eh, Ay, se me olvidó ahorita el nombre del actor que hace La vida inútil de Pito Pérez, que lo hizo años, añísimos, añísimos. Y, sí, Carlos Ancira. ajá, Carlos Ancira. O era López Tarso, no sé, no me acuerdo, No, perdón, no, ya me López Tarso confundí. no. Y creo que Ajá, no era Carlos Ancira, pero bueno, de ok, hecho fui yo a la última función que él dio. Dijo, hasta ok. aquí, esta es mi última función de hacer a Pito Pérez. Y Mm, fue también en el Centro Cultural Helénico, eso ya tiene algunos años. ya, Es una de las obras que a mí me impresionó y por eso también adquirí de cierta forma el gusto por el teatro. Te digo, pues eso afortunadamente gracias a mi madre, muy independiente de mis gustos personales, tengo gustos por la ópera, por la danza, por el teatro, gracias a ella que nos inculcó eso a mí y a mis hermanos, ¿no? Y por supuesto el cine, que para mí ha sido desde muy, muy chico, desde el que tenía 5 años, el cine. Yo esperaba a mi papá con el Ovaciones de la segunda edición para ver qué había en el cine, ¿no? Y me aprendía los títulos de las películas y yo quiero ir a ver esta. Y sí, cuando se podía me llevaban, ¿no? claro. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. ¿Qué sigue para Esteban en el futuro inmediato? Esteban Soberanes, ¿qué proyecto tiene en puerta? ¿Hay algo? Aparte de la obra de Eh, teatro que nos decías. sí, mira, acabo de terminar una serie que se llama Los Años Heridos. El año pasado salieron los dos primeros capítulos que se estrenaron en la Cineteca y después en el Canal 11 y en el Canal 21, me parece. Ahora hicimos 5 capítulos más que concluyen esa temporada. Es basado en el libro de mi amigo Fritz Glockner, que se llama igual, Los Años Heridos, una serie muy fuerte que habla del 68 y de toda la represión que hubo. Entonces, bueno, esa serie está por salir. Yo me imagino que este año saldrá el año que viene. Me imagino que estará saliendo porque este año ya se nos fue. Y voy a hacer lo que pueda, lo que pueda básicamente. Sí, te digo que estoy haciendo castings, ojalá que algo suceda, que algún proyecto caiga pronto. Por lo pronto lo que tengo es el 28 de noviembre, la función que voy a dar ahí en el Centro Cultural Elena Garro. Ok, perfecto. Sí, Eh, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu disposición por gracias. permitirme entrevistarte. Como verás, no soy para nada un profesional. Mi pasión por el cine es inédita, para mí. Y bueno, a mí me da mucho más gusto tener la oportunidad de entrevistar a personalidades y en este caso a ti. Eh, yo espero que tengamos la oportunidad de volver a coincidir. Voy a hacer todo lo posible por ir a tu obra y si me lo permites, hacerte una entrevista personal por allá. Claro, con gusto. Y pues, repito, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu espacio. Y pues, qué mejor que decirte que no dejes, por lo menos para mí, en lo personal, yo valoro mucho esa humildad,
el decir, pues sí, fue un trabajo, me nominaron, pero pues yo sigo trabajando. Ese tipo de humildad a mí me llena mucho. ¿Por qué? Porque demuestra la calidad humana de una persona. Y no te inflas, no te crees ya, como decía hace unos momentos, tocado por los dioses, ni mucho menos. Este, es algo que te agradezco mucho y te invito a que lo sigas teniendo porque la verdad es algo que no se da muy comúnmente. Sí. Sí, no, 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 bueno, eso es algo inherente a mi personalidad, así es que dalo por hecho. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos de el podcast donde hablamos de cine y un poquito más, los invito a que sigan a Esteban Soberanes en sus redes Soberano. sociales. ¿No las puedes decir, por favor? Sí, cómo no, mira, en Instagram estoy como yo soy Esteban Soberanes y en las demás estoy con mi nombre Esteban Soberanes, en Facebook, en X también, igual, en Twitter. Es Esteban Soberanes y solo en Instagram como yo soy Esteban Soberanes. Perfecto, perfecto. Y yo también los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Claro, todas soy Quique Cinéfilo, estoy en Threads, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, pues ya ni me acuerdo en qué. No, en Blue Sky. En Blue Sky también estoy. Entonces ahí los invito a que me sigan, que también sigan por favor las redes sociales y visiten la página de Kinema Books. Ahí también lo pueden buscar como Kinema Books en todas las redes sociales. Los invito a que lo hagan para que también no nada más vean el trabajo de un servidor, sino también ahí en la revista escribimos muchos y hay muy buena calidad de escritura en esta revista en donde el arte nos apasiona. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo. Te reitero, una excelente plática. Esperamos, gracias. de verdad espero poder tener la oportunidad de platicar contigo personalmente. Haré todo lo posible por estar por allá. Y Muy bien, y pues nada, muchas nos gracias. vemos. Nos Muchas vemos. gracias, gracias a ustedes. Gracias, Quique. Gracias. Chao.